Ya estamos en otra edición más de Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y estamos con el primero de los dos panelistas, el representante Jesús Santa Rodríguez, a quien le damos la bienvenida por el Partido Popular Democrático. Hola. Saludos a ti, Ada, y saludos a Jorge cuando entre en el programa. Y un saludo obviamente a todo el público que nos ve y nos escucha. Un placer estar por aquí. Así es, mira, hay varios temas, pero primero, ya que estabas de viaje en España y sé que se dijeron muchísimas cosas sobre el viaje y pues ya tú sabes que los memes y las cosas no Es dejan parte de de nuestro ocurrir. folclore. Exacto, pues entonces me gustaría que me dijera en resumen para ti cuán productivo puede haber sido este viaje, tanto para los populares como para los PNP que estaban, no solamente la cuestión del turismo, sino que si se llegaron a algunos acuerdos, si se hubo reuniones realmente importantes que uno pueda decir, pues mira, se lograron tales cosas. Pues mira, en el caso nuestro, que fuimos un grupo de cámara, fuimos primero a ver lo que es la operación del APP de los muelles que está en San Juan. Esta compañía, que es Global Port, tiene una operación bastante parecida a la que se supone que se haga en Puerto Rico, en Barcelona. Ellos tienen otros muelles, porque pueden decir, bueno, pudieron haber ido más cerca. Y créeme que un viaje de 7 horas a nadie le gusta, pero lo más cerca es Antigua, que es un muelle pequeño y que no se asemeja al nuestro. Y el último, que es de reciente construcción, es el de Nassau, Bahamas, que tampoco es un muelle que uno se parezca a lo que nosotros queremos hacer. Así que fuimos a Barcelona a varias razones. Es un muelle que se parece mucho a la operación que queremos que ocurra en San Juan. Es un muelle que ellos mueven 12 millones de turistas por barco, por crucero. Y de hecho es el muelle que mayor en cuestión de crucero en el área del Mediterráneo. Así que no es poca cosa. Y aunque ellos tienen operaciones en 30 muelles en 15 países distintos, el más cercano o uno de los que se parecería más a lo que queremos lograr en Puerto Rico es ese. Allí aunque nosotros viajamos viernes noche, eso fue llegar sábado, ya el domingo teníamos una reunión cena y tuvimos una reunión e inspección del muelle junto con las autoridades portuarias el lunes y pues regresamos martes. ¿Qué se vio allí? Se vio la operación de esa entidad. Tengo que decirte que me demostraron que dominan el mercado. Inclusive la operación, distinto a lo que a mi expectativa, es una sencilla, ágil y muy variada. En otras palabras, el tipo de operación que ellos tienen es una que no importa si el barco es de gran calado o es de 7,000 pasajeros o es de 2,000, ellos tienen la flexibilidad de acoplarse a ese tipo de barco y poder dar el servicio como tal. Y las facilidades son bastante ágiles y versátiles en ese sentido, así que no están atados a que este muelle, si no es este tipo de barco, no es el que llega. No, mira, este muelle puede llegar un barco grande, un barco mediano, un barco pequeño, y eso facilita mucho el tráfico y es muy atractivo cuando tú tienes compañías que quieren hacer o buscar un puerto base. ¿Qué es lo que Ok, quiere hacer? ahora vamos, antes para que me siga explicando, ¿qué es lo que entonces ustedes quieren hacer aquí cuando hablas? ¿A cuál de ellos? ¿Estás refiriéndote al puerto de San Juan? ¿Es que quieren habilitar el de Ponce? ¿Es que quieren hacer algo como Porque, Mayagüez? ¿O son los ah, tres? déjame parar Ponce al lado porque dentro de la misma reunión salió la posibilidad de explorar alternativas para Ponce, dado Ok. que la operación que vimos entendemos que también se puede llevar a cabo en Ponce. Pero lo que queremos es que sea un muelle, obviamente, cuya cantidad de pasajeros que llegue a Puerto Rico sea grande. Y yo creo que aquí no ha pasado más de 2 millones de personas que vienen en crucero. Yo creo que se puede duplicar o triplicar. Obviamente hay que hacer mejoras a la infraestructura de los muelles y actualizarlo. Y sobre todo traer el atractivo de que sea un puerto base, porque puerto base tú necesitas cerca un aeropuerto y un muelle. Lo tenemos aeropuerto Luis Muñoz Marín y tenemos el muelle de San Juan. Porque la persona llega en aire, se establece en la isla, está 1 o 2 días, coge el crucero, obviamente coge el tour del crucero, las islas que sean, y regresa otra vez. Así que esa operación ya en Puerto Rico es viable y sobre todo un aeropuerto que puede recibir gente de distintos destinos como tal. ¿Por qué? Porque esa persona se quede 2 o 3 días, Ada, y te gasta. Invierte. Distinto Ujú. a la persona que llega en crucero y está 8 horas. Apenas esa persona baja, se toma una piragua y sube. Así que en esa dinámica, si queremos realmente que sea una actividad productiva
que deje dinero en el país, que mueva la aguja, como uno dice, uno tiene que moverse en ese ambiente. Y eso fue lo que vimos. Ujú. Voy más lejos, no sé si tú sabes que apenas el 10 o el 15% de los pasajeros que llegan a la isla son de europeos, más del 80% son norteamericanos. Yo sé que Jorge le va a extrañar, pero el turista europeo gasta 3 veces más que el turista americano. ¿Qué necesitamos? Mira, duplicando la cantidad de turistas europeos que traigamos, en vez de un 10 o un 20, multiplicamos por 3, o sea, subimos un 30% los ingresos. Y yo creo que esas áreas de mercado hay que explorarlas. O sea, y yo creo que se pueden hacer, y me parece que esta compañía, por lo menos de la información que tengo, tanto financiera, operacional y de estrategia de negocio, yo creo que puede lograr que Puerto Rico vaya moviéndose hasta a lograr ser un puerto como lo es Miami. O sea, lo que hace fuerte el muelle de Miami o los cruceros, que casi muchas compañías utilizan el muelle de Miami, los puertos de Miami como un puerto base. Y por eso es que tú ves tanta actividad económica allá. Y es lo que Que queremos replicar. todos los que, perdón que te interrumpa, todos los que se montan en un crucero terminan en Miami y de Miami salimos para cualquier otro lado, para cualquier otro lado. Y por qué, oye, Miami tiene sus rutas, no tengo problema con eso. Nosotros tenemos las nuestras. ¿No? A nosotros no es más cerca las islas del Caribe que Miami. Pues vamos a hacer atractivo el muelle de San Juan para eso. O sea, y lo que te quiero decir es que hay esa gran oportunidad. Yo entiendo que lo que hay que hacer ya está establecido, tienen el capital, hay que meterle chavo a esos muelles. La realidad, y con mucho respeto, el mantenimiento que ha dado el gobierno, o quien operaba esos muelles anteriormente, es crítico. O sea, da gusto tú ir allá a otro muelle donde se le da importancia al mantenimiento, se le da importancia al uso del muelle como tiene que ser y cómo funciona. Así que yo creo que eso lo podemos lograr y yo creo que tengo muchas esperanzas de que ese sector resucite, ¿no? Después de la pandemia. Otro dato importante, y entiendo que es así, pero tengo la asignación de ver el contrato, es que entiendo que el contrato que se tiene con Global Port eh, es un contrato que depende de la cantidad de pasajeros que tú traigas, tú tienes tu ganancia. Está atado uno con otro. O sea, no es que yo voy a recibir el dinero que sea, llegue quien llegue. No, no, no. Tú vas a recibir dinero en la medida que te lleguen los pasajeros, así que eso los mueve a ellos a tratar de traer la mayor cantidad de compañías y de pasajeros para tener mayor ganancia, que es lo que pasa allá en Barcelona. Eso, trabajamos con eso sábado, domingo, lunes y martes. Martes fuimos allá a España. Allí nos encontramos al señor gobernador y el grupo de turismo y del grupo ejecutivo. Y fuimos a una feria que le dicen Fitur. Es una feria muy famosa, para que tengan idea. Allí habían sobre 160 países exhibiéndose allí. De hecho, donde estaba Puerto Rico entiendo que era presentable. No, obviamente, comparado con otros años, le metieron chavo para que fuera atractivo y distintas entidades fueran allá. Ahora te explico cuál es el juego del negocio allí. Pero quiero aclararte que allí había un bus de Palestina, que está en guerra, de Irak, que está en guerra, de Venezuela, que está quebrada, de Irán, que está en guerra, de Israel, que está en guerra, de casi todos los países africanos tenían algún tipo de presentación allí de los servicios y la oferta turística que tenían. Entonces yo digo gente aquí, ¿por qué estamos allí? Oye, porque el mundo está allí. El mundo, Estados Unidos, Walt Disney estaba allí. Había un bus de Disney, solamente ellos allí. ¿Y qué uno hace allí? Pues mira, allí nosotros teníamos Puerto Rico, toro negro, ¿no? Lo de tirarse, toro verde, toro negro. ¿Por qué? ¿Qué estaba buscando esa gente? Compañías que en Europa manejan el público del turismo ecológico. Tú te sientas con ellos, logras reuniones y acuerdos para que dentro de la oferta que ellos tienen, me incluyan Incluyan a mí. a Puerto Rico y a esos pueblos. O sea, esto no es la cuestión de sacar 100 millones de pesos y hacer una qué sé yo, una propaganda por toda Europa y todos los países. Esto es buscarte los socios que ya tienen una clientela y que sepan que tú existes y que te incluyan en la oferta que ellos dan. Por ejemplo, si hay compañías que se dedican a bregar con el turismo que tiene que ver con el surfing, pues mira, yo que tengo un tipo de oferta turística en el oeste, especialmente Rincón, Jobo, yo voy allí
y me comunico con ellos, hago reuniones con ellos, hago acuerdos con ellos y en vez de gastar 100 millones en publicidad, lo que tengo son acuerdos con compañías que incluyen mi oferta dentro de la oferta que ellos los hacen a los 2 millones, 3 millones, 5 millones de socios que tengan. Ese es el verdadero negocio allí. Y eso lo está haciendo el mundo. Pues tiene que hacerlo Puerto Rico y eso tengo que, a un año de elecciones, tengo que felicitar al gobierno, señor gobernador, por no llevarse por el comentario e invertir, porque eso es una inversión de dinero que hace el país allí para que el país pueda ofrecer su ofrecimiento turístico al mundo de una forma más económica. Tanto así que estuve rey allí. Entonces, yo me río porque eso, obviamente, por internet tú recibes todo lo que sale en redes, ese tipo de cosas. Entonces tú dices, pero ven acá, y especialmente el grupo, un Juan Dalmau, que dice que la independencia nos abre al mundo, pues esta administración, que es estadista, va a abrirse al mundo y él lo critica. ¿Cómo él se va a abrir al mundo? Yendo a Vieques. Así que en ese sentido yo creo que ha sido efectivo ese tipo de participación de Puerto Rico en ese tipo de actividad que es puramente económica. O sea, allí nadie está hablando de estadidad e independencia, allí está hablando de dinero, de negocio, de vender a la isla su oferta turística para que compañías que bregan con eso en Europa lo puedan traer. Ya que tengo a Jorge aquí, saludos Jorge, quiero decirte que una de las cosas que aprendí allá es que el turista europeo gasta 3 veces más que el turista americano, así que tenemos que traer 2 o 3 europeos acá para que sacar dinero, como uno dice. Ah, y también me dijeron que no todos los turistas europeos se comportan igual, que el alemán es el más tacaño. Así que no subamos a Alemania, nos quedamos acá con España, Italia, Inglaterra y pues bregamos eso. Saludos, Jorge, qué bueno verte. Saludos, Mira, saludos. cuando a mí me tocó ir a Cuba 2 veces para trabajo, Ah, Cuba estaba allí siempre, también, ¿sabes? siempre uno busca la forma de ir a Varadero. Obviamente son 30 kilómetros de playa y ¿quién te va a negar, verdad? El buscar un bus, lo que sea, para ver eso, porque no sabes si vas a volver. Y para esos 2 eventos deportivos me tocó ir allí. Y todos los turistas eran japoneses, alemanes, de cualquier parte de España, de Europa, de todos lados, obviamente, menos los americanos, claro está. Y llegaban en aviones full de todas estas personas, estaban una semana, lo que sea, y luego regresaban. Así que igualmente en República Dominicana y en otros lugares, no es la excepción, pero se mueven más en esto del turismo y a veces nosotros, tengo que admitir, yo he visto las campañas que dicen, no, esta campaña es para nada más mover al pueblo extranjero, que no sea americano y demás, pero es que no sirven. Son campañas flojas, peleles. Y entonces, pues, no les atrae y obviamente los costos también y provocan que se vayan a República Dominicana o Jamaica, a otro lado, antes de venir aquí. Así que vamos a ver si eso le funciona y que hayan hecho el trabajo. Y Jorge, pues, aclarando, y antes de dejar a Jorge, el cliente nuestro es el norteamericano, representa más del 80% de pero los hay que turistas. moverse, pero hay que hacerlo bien, hay que moverse, yo estoy Pero clara. yo creo que ya a mí me enseñaron a no poner todos los huevos en la misma canasta. Correcto. Y vuelvo otra vez, en esa feria de Fitur, allí había 160 países, los Estados Unidos estaban allí, Haití estaba allí, Jamaica estaba allí, Cuba estaba allí, Santo Domingo, Nicaragua estaba allí, o sea, Ecuador, de hecho a Ecuador se le dedicaba esa actividad a ellos y aún con el revolú que tenían allí de seguridad Exacto, sí, pero por la isla de Galápagos y todo eso hay que promover. Ajá. y como dije al principio, allí estaba Irak, que está en guerra, Irán, que está en guerra, Palestina, que está en guerra, Israel, que está en guerra. O sea, cuánto país surafricano estaba allí, Namibia, Gambia, Sudáfrica, bueno, todo el mundo. Y un poco era tratar de vender su oferta turística y ya si es allí, si es en Japón, si es en los Estados Unidos, es Canadá, o es Argentina, tenemos que ir. O sea, yo no veo por qué hay tanta resistencia, y especialmente de los grupos de izquierda, que es lo más Ellos, irónico de todo ellos esto. alegaban que había demasiada gente, pero tal vez no comprendían que un grupo estaba por un lado y el otro grupo estaba haciendo otras cosas y luego se juntaron y como salieron en una foto más de 20 se formó la pelotera de que por qué había aquí tanta gente para allá para el turismo. Jorge Rodríguez, bienvenido. Estábamos hablando ya que antes de, ¿verdad?, de arrancar con otros temas del viaje que se hizo a España, realmente que hacían allí
y este grupo de representantes había estado 4 días trabajando en Barcelona, lo que era cómo mejorar el asunto de los muelles, tanto turísticos y demás. Y el otro grupo, pues, sabe que estaba en la otra feria que finalmente se encontraron. Y aquí, pues, le digo que los memes no faltaron y que nos explicara realmente qué estaba pasando. Así que tu postura con relación a cómo atraer a los turistas de Europa, me gustaría escucharla. Y mejorar los muelles, obviamente. Sí. Y bueno, yo por lo menos sé que Puerto Rico ha tratado de tener presencia en esta feria, especialmente en España. Yo me acuerdo cuando lo del pabellón de Sevilla, que le dieron bien duro a Hernández Colón con el pabellón de Sevilla, pero eso era otro concepto diferente a este, porque allí se hizo una inversión millonaria para aquel pabellón que le pertenecía a Puerto Rico y que posteriormente fue vendido. Esto otro promueve la oferta turística. Y este fin de semana, por razón de una visita que recibí, me tocó estar más expuesto a lo que es el ofrecimiento turístico que tiene Puerto Rico. Entre restaurantes, lugares que son de paisajes hermosos que tiene Puerto Rico y que la mayoría de los puertorriqueños no los disfrutamos porque la gente desconoce mucho de las oportunidades de recreación y turismo interno que hay. Pero me parece que el turismo es un campo donde puede Puerto Rico crecer para fortalecer la economía, para generar empleo y a la misma vez para hacer riqueza que pueda utilizar el gobierno y que algún día le pueda significar al pueblo menos carga contributiva de la que hay hoy, aunque sé que Jesús Santa ha hecho un esfuerzo en este cuatrenio, que yo lo reconozco, pero la meta debería ser cada día mejorar. Correcto. Y cada día liberar más a este pueblo de las cadenas de la excesiva carga contributiva que hay en Puerto Rico. Punto Mira, aparte Jorge, de eso. antes de, una de las cosas que él comentó es que todos nosotros cada vez que nos montamos para un crucero tenemos que ir a Miami y de ahí entonces salir en los cruceros y están buscando que sea como un puerto base donde la gente pueda quedarse 2 días aquí de hotel, pueda gastar y obviamente moverse a los muelles, etcétera, o en avión. O sea, está interesante el concepto y me gustaría que también en esa línea, tú que eres auditor y todas esas cosas, cuéntame. Bueno, quería, atendiendo la línea del turismo, me ocurrió que estuve observando un grupo de practicantes del deporte del surfing, que lo que es Isabela, Rincón, Aguadilla, que tiene un área en la base Raimi, Bien bonito. que trae muchos turistas de surfing. Entonces, se me ocurrió hacer una toma con mi celular de uno de los que se montara en una ola y para suerte cogí al surfista que hizo tremenda ola, lo hizo perfecto hasta que llegó a la orilla y cuando llegó, pues él se salió del mar y yo le dije que lo había grabado, le hablé en inglés y le expliqué que yo lo había grabado, que si quería verse. Y cuando él lo vio, él se emocionó muchísimo y me dijo, esto si lo ve mi familia en California, se van a sentir bien contentos porque yo no tengo aquí quien me grabe ni me saque una foto. Porque se fue por una semana para Puerto Rico y luego decidió extender las vacaciones 2 semanas más. Porque cuando llegó con cierta timidez de qué era lo que iba a encontrar aquí y cuando vio lo que había, le Cuando gustó vio y las extendió. olas en Rincón, Aguadilla, etcétera, y si va a casa y pesca en Arecibo, queda loco, eso es así. Correcto, correcto. Entonces yo les regalé el video y me pareció que el breve intercambio con él y observando también quiénes eran los demás que estaban allí. Y te puedo decir, habían posiblemente, sin temor a equivocarme, sobre 50 personas practicando el surfing. Y yo no sé cuántos eran puertorriqueños. Para mí que el 90% eran visitantes de otros estados. Interesante. Y esto ocurre, por decir así, por debajo del radar. Al azar. Correcto. Si hubiese algún tipo de esfuerzo organizado
coordinado entre hotelería, los restaurantes, una campaña de turismo para atraer ese turista con cosas que ellos puedan ver en los anuncios. Yo me imagino que vendrían tal vez miles de personas a Puerto Rico a eso específicamente porque es algo que apasiona para el que practica este deporte. Jesús Santa nos acaba de decir que era para traer el ecoturismo. Déjame explicarte, Jorge, que la magia de Fitur, digo, yo tengo una percepción distinta, pero el issue allí no es una exhibición para cuanto español pase por allí. El issue allí es tú coordinar reuniones. O sea, por ejemplo, yo traje lo de Toro Negro, que es lo de TIC. Ellos estuvieron allí y tenían un pequeño área donde la gente se tiraba y eso no se vació. Pero ¿cuál es la magia de eso? Eso es un tipo de turismo ecológico de montaña. Y en Europa hay un montón de compañías que se dedican a promover ese tipo de turismo. ¿Qué debo de hacer yo si voy allí? Buscar reunirme con ellos, explicarme mi oferta ecoturística para que ellos en su plan y a lograr acuerdos, obviamente. Pero lo que queremos es, en vez de hacer una promoción de 100 millones de dólares por televisión, radio, prensa y todo ese tipo de cosas, es que esa compañía que posiblemente tiene acceso a 2, 3, 4 millones de personas, dentro de sus ofertas que hacen, me incluyan. Y con eso es una forma más efectiva, a mi entender, más económica de bregar eso. De hecho, allí había mucha gente de los hoteles en Puerto Rico, allí había mucha gente porque había de todo, tanto gastronómico, de hoteles, de playa, o sea, porque tú tienes, como tú dices, es toda una coordinación. De hecho, el gobernador se sentó con la gente de Iberia para tratar de formalizar un vuelo directo 7 días, porque tú necesitas esa transportación. O sea, eso es algo coordinado. Yo sé que en el pasado tú ibas por ir y eso se ha ido mejorando, porque en la medida que tú vas entendiendo el concepto, tú te vas preparando y vas preparando al grupo turístico en Puerto Rico y le vende la oportunidad que ellos tienen de presentar esa oferta allá en Europa. Y yo creo que es bien razonable. Allí la realidad es que tan efectivo fue Fitur como la cantidad de reuniones que tú tuviste con distintos suplidores europeos. Y eso se hizo allá en España. Yo entiendo que hay que buscar dónde se haga porque tiene que hacerse algo parecido acá en Estados Unidos y posiblemente en Sudamérica. Claro. Y ahí tú vas diversificando, presentando tu oferta, que en Puerto Rico es espectacular. La ventaja de la isla, nosotros nos quejamos que somos chiquititos. Pues ¿sabes qué? Es una ventaja porque en menos de 2 horas tú estás en un bosque lluvioso y al otro lado estás en un bosque seco. Y en la Y a playa, en 30 el mismo minutos estás en la sitio. playa Juanita, el mismo sitio todo. Exacto, y esa es nuestra ventaja. Y en hora y media vas al Morro si quieres, ¿no? Distinto a otras ofertas turísticas donde tienes que viajar inclusive días. Ese debe de ser el enfoque y tiene que ser, yo no tengo problema de ir a 20 ferias en los Estados Unidos, pero también tenemos que ver el resto del mundo. O sea, Estados Unidos son 300 millones de habitantes, claro, el nivel económico es alto, pero en Europa hay 300 también. O sea, en Latinoamérica hay 300 más, quizás con un nivel económico más bajo, pero yo creo que hay que hacerlo. Entonces aquí se critica todo viaje o toda gestión que uno hace es mala. Entonces, ¿cómo tú te vendes? ¿Cómo tú ofreces o das a conocer tu oferta económica de negocio? Lo que hemos estado en negocio, sabemos que si tú no te mueves, o sea, la gente todavía, yo no sé cómo rayos, especialmente, y sigo insistiendo con la gente de izquierda. Ellos piensan que como estamos en el mundo, somos un puntito en el Caribe, todo el mundo va a venir aquí. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Y Jorge, usted puede criticar si es efectivo o no es efectivo, pero tenemos que moverlo. seguro. Sí. Yo estoy de acuerdo y me da lástima de que, fíjate que yo concurro con Jesús en la crítica que hace a los sectores izquierdistas, que tanto que hablaban de politiquería y todo este tipo de cosas. Entonces, cuando hay una movilización de delegaciones de Puerto Rico para ciertos juegos, ¿verdad? Ahí van gente que tenía que ir y gente que no tenía que ir. Ahí se quedan callados, porque en esos juegos promueven el separatismo, porque presentan a Puerto Rico a nivel internacional como algo separado de Estados Unidos y políticamente a ellos les conviene ese juego separatista con fondos públicos. Pero en esto del turismo hacen la crítica
Y la realidad, esto es un esfuerzo de impulso a la economía de Puerto Rico y también sirve indirectamente para realzar la imagen de Puerto Rico a nivel internacional, porque estos visitantes de estas ferias se llevan una noción sobre lo que es Puerto Rico, que la comparten, la discuten con sus clientes y así es que Puerto Rico se va abriendo camino y se va posicionando. En cuanto al margen de gasto promedio de los turistas, no tenía el detalle específico que Jesús Santa acaba de compartir hace unos minutos atrás, pero, por ejemplo, el mercado de España, yo entiendo que el turista español en Puerto Rico se debe de sentir muy cómodo. Obviamente, Puerto Rico tiene unas escalas de costos diferentes a la República Dominicana, que tiene unas ofertas all inclusive y unos mecanismos que ya los han probado para turismo europeo y les ha funcionado. A mí me parece que aquí hay que aprender de lo bueno que hacen otros para ver cómo Puerto Rico lo puede replicar o cómo mejorar lo bueno que hacen otros para ser superiores. No necesariamente quedarnos en el estancamiento. El apoyo a la industria turística sí es importante, sí es importante. Y también la inversión que haga, no sé si a través de la universidad o las escuelas públicas, en el desarrollo y mejoramiento del personal que se dedica al turismo. Por ejemplo, lo que se llama customer service, servicio al cliente, se dice que en ciertos lugares del mundo no tratan bien a los turistas. Y ese turista te va una vez y si lo tratas mal no vuelve. Y cuando se va a hacerte campaña en contra, por decirlo así. Porque va a decir, muchacho, allí no vayas si allí me pasó esto. Y ahora Entonces, con las redes, tú lo escribes y eso queda para el resto del mundo cuando vas a leer sobre Puerto exacto. Rico, sobre lo que sea, de hoteles, restaurantes, lo que sea. Y mira lo que pasa en Puerto Rico este fin de semana. Una persona viene de afuera, llega a una tienda en un área turística, la tienda cierra a las 5 de la tarde, la persona llega a las 4:45, los de la tienda están comenzando a prepararse para cerrar, quedan 15 minutos para cerrar y no le permitieron entrar a la tienda. ¿Y qué mala imagen deja eso del turista? Muy mala imagen, muy mala imagen. Y por eso es que hay cosas que yo no sé si es educación o una campaña, no sé qué rayo es lo que hay que hacer. Porque yo creo que hay expertos que a lo mejor tienen un peritaje que pueda facilitar que se atienden este tipo de cosas, pero es que esa persona se va a contar, puede haberle pasado 20,000 cosas lindas en Puerto Rico, pero se va a poner a contar esa anécdota. Mira que fue el negocio tal. Y obviamente el empresario perdió de vender porque a lo mejor podía ser una venta buena y la perdió. Es que aquí con el tema de que yo poncho a tal hora y a mí no me pagan un centavo más después de las 5, Sí. yo no me quedo y a las 5 en punto tengo que ponchar e irme. La gente tiene eso en la mente. A veces media hora antes tú vas a la agencia de gobierno y tampoco te atienden. Porque si es llenar papeles, si tarda más de 20 minutos, no, porque me toca salir. O sea, somos así, Sí. ese es un problema. Yo por lo menos la experiencia que tuve en la industria, pues siempre uno le hacía entender a mis operadores que en la medida que hiciéramos un buen trabajo y diéramos esa milla extra, la posibilidad de que la empresa fuera exitosa y se quedara más tiempo, 1, 2, nos pagara mejor, es grande. O sea, tú no ganas haciendo un mal trabajo. Al contrario, lo que estás buscando a corto plazo es que eventualmente el negocio cierre o reduzca operación. Y yo creo que eso es una de las cosas que, no solamente en el turismo, en todo tipo de negocio que esté una persona, tiene que entender que en la medida que no se haga un buen trabajo, pierde el negocio y si pierde el negocio, pierdes tú. O sea, esto no es que don fulano gana menos o más, es que puedes perder el empleo. Y yo creo que ese pensamiento, yo creo que hay que introducirlo más. Lo otro, Jorge tiene razón. Si bien es cierto que ¿verdad? Cada región, cada país, cada área, cada estado tiene su forma de ser. El sureño no se comporta igual que el individuo de Milwaukee, vamos a ponerlo así. Y digo Milwaukee, pues tuve un verano por allá arriba. Pero hay cierto tipo de niveles de educación y de gentileza, ¿no? Y de ser,
yo diría, agradable con la persona que viene a visitarte y que te va a gastar, ¿no? Y eso o se enseña o se educa, ¿no? En la medida que el país esté claro que el turismo es importante y aun cuando uno no trabaja en el turismo, si alguien te para y te pide una dirección y tú lo ayudas, tú estás colaborando con eso. Pero eso es un mensaje que tenemos que llevar entre miles de mensajes que tenemos que llevar sobre nuestra conducta, nuestra ética, nuestra moral. Pero son cosas que toman tiempo, pero hay que hacerlas. Y esas, en parte, ¿verdad? Son responsabilidades de la entidad o del sector turístico, pero también del gobierno, ¿no? Sí. Un poco cooperar para que la gente entienda que todos podemos colaborar con el turismo. Y si no me equivoco, Jorge y Ada, en el pasado hubo algún tipo de anuncio en esa línea, ¿no? Si no me equivoco. Puerto Rico lo hace mejor. Correcto. Esa era la campaña. Puerto Rico lo hace mejor. Ahora, fíjate, a todo con lo que Jesús está mencionando, cómo se involucra la gente. Como te dije que este fin de semana estuve de turista obligado, pero con mucho placer, porque era una visita que aprecié muchísimo. Me percato que aparte de lo de los surfers que le conté, no sabía que a Puerto Rico están llegando personas con catamarán, veleros y ciertas embarcaciones que vienen desde los estados del este de Estados Unidos, bajando por las Antillas y vienen a Puerto Rico. Pude ver un catamarán en la bahía de Aguadilla y me explicaron qué era lo que pasaba, por qué se quedan más de una semana, se quedan 2 semanas, se quedan anclados y entonces entran al territorio, que para ellos no hay problema porque son ciudadanos americanos, están entrando a un territorio de Estados Unidos, no necesitan pasaporte, y me explicaron también que ellos vienen aquí, prefieren venir a Puerto Rico que irse a otro país extranjero porque están bajo la bandera americana, que es una ventaja competitiva que tiene Puerto Rico en el turismo. Y por otra parte, en la cooperación, también me enteré que quizá no ha salido en las noticias, pero ustedes saben que en esa zona hay un campamento que se llama Pelícano, que lo lleva la gente de Eliezer Molina contra un empresario, que es donante del Partido Popular, que estaba tratando de hacer un desarrollo frente a la bahía en el área de la Cueva de la Golondrina. Que la corte le dijo que tenía que romper el establo que había hecho allí, ya lo desmantelaron realmente. Pero se había anunciado que se iba a volver a hacer el campamento porque volvían a la carga con otra jornada de esas de los colectivos. Pues me enteré que la gente de allí mismo le cogieron de noche el campamento y se lo desmantelaron. Y esto es un Los mismos mensaje. vecinos. La misma gente de Aguadilla le desmanteló el campamento Pelícano a los que vienen de otro pueblo a buscar pauta y hacer este tipo de cosas. Y a mí me parece que la sociedad nuestra tiene que involucrarse en ayudar a mantener los entornos del turismo bonitos. Comenzando, y espero que Jesús me dé la razón en esto, comenzando por las carreteras que no son estatales necesariamente y están en áreas turísticas. Y yo te lo digo porque las he tenido que correr. Ahora tú conoces la guagua que yo tengo, que es todo terreno y yo no tengo la gran dificultad, pero me da lástima y bochorno, me da lástima y bochorno, las dos cosas. Ver un turista que tiene que bajar, por ejemplo, al antiguo faro español que está en el área de las ruinas de Aguadilla y comienza cruzando el campo de golf que lo jugaba el expresidente de Estados Unidos, Eisenhower, jugaba golf ahí, cuando la base estaba con un campo que parece que lo bombardearon, para después un tramito corto con asfalto y después volver a caer en los cráteres de la luna. Eso es un bochorno. Entonces, si nosotros queremos traer turismo, si nosotros queremos crecer económicamente, tenemos que tenerle las condiciones. Y lo acabas que de la decir, persona cuando venga diga, la mayoría caramba, vale de la los pena. sitios turísticos, como está hablando Jesús Santa Rodríguez, lo que estamos hablando de ecoturismo y todo eso, son en la montaña, son en el campo, son en lugares no específicos de turista como Condado San Juan. O sea que hay que mejorar todas las carreteras, no es solamente un área. Jesús. Es un esfuerzo conjunto, es un esfuerzo de toda una sociedad, no solamente de la persona que tiene el restaurante o tiene la tienda de souvenirs o tiene el negocio de playa o de surfing o ese tipo de cosas.
De hecho, Jorge, existe el turismo político. Ese es el que tú hablabas, ¿verdad? El turista político. Es El que correcto. no, también existe. Lo hay. Mira Y que Lo ese hay. es el próximo tema. Sí, Ya mismo pero voy. Ahora vamos a hablar mira, del PPD y el PNP. Jesús, Ay, ese dime. turismo político lo hay deportivo, lo hay deportivo y lo hay turismo interno, porque tenemos políticos que te estoy exceptuando porque yo reconozco y lo digo públicamente sin ningún tipo de problema que tú estás trabajando, pero hay políticos que hacen turismo interno porque los eligen, están 4 años de turistas porque no hacen nada y vuelven y se activan para la primaria Y o las los elecciones. paracaídas, los que vuelan, que no se sabe O dónde llegan a están. Rincón o llegan a Guadilla por un issue, pero es una vez cada 3 años, como los turistas. Tienen por temporada. Seguro. Eso, Fíjate, tú traiste el tema del catamarán y aunque esta compañía global no tiene esa área, te voy a decir, el muelle de Barcelona es bastante grande. De hecho, sigue siendo una ciudad industrial. En un momento dado era el polo industrial español, estaba allá en Cataluña. Y tiene un área para lo que son los yates y los botes pequeños, que es otro tipo de turismo y visitante, que por lo general ese sí se queda por lo menos una semana. Y no solamente echan combustible, bregan con el barco o el yate, sino que te visitan la ciudad. Y es un turista de alto nivel económico, ¿no? Pero para tener eso tú tienes que tener marinas. O sea, esto digo, hay veces que una bahía, ¿verdad? Quizás Aguadilla que no la tiene, pues tiene que alquilar allá y buscar el botecito pequeño y llegar a la costa y ese tipo de cosas. Pero por lo general tú le sacas más dinero si tienes una marina. Y yo estoy consciente que tú no puedes hacer una marina en cualquier sitio. Estoy claro con eso. Y el primero que iría a protestar antes de Eliezer Molina en un sitio donde no debería ser sería yo. No tengo problema con eso. Pero hay que hacer marina. O sea, no puede ser que toda marina no se hace, porque ahí son los botes de los ricos, o ahí son los botes del otro. Tú sabes, y quiero aclararte, no todo el que tiene un bote es rico, tú sabes. Que es Este, así. y es por lo Se lo debes general, al banco. Muchas veces se lo debes al lo banco. deben al banco y a nivel de gasolina y mantenimiento tiene que ser caro, pero muchas veces la mejor alternativa que tiene esa persona porque le gusta participar en actividades acuáticas y va con la familia y ese tipo de cosas. O sea, el turismo es bien amplio. Mi campo no es ese. Yo te puedo decir, te tengo que aceptar que en este viaje uno aprende mucho. Si tú te sientas y hablas y buscas, tú encuentras, ¿no? Y el turismo es bien amplio y cubre muchas cosas. Como te dije al principio, para tú tener un puerto base para cruceros, tienes que tener un aeropuerto al lado. Aguadilla Exacto. cualificaría, pero no con Aguadilla que yo no sepa, no. tiene. Pero eso se puede bregar a futuro. Así que tú Y estabas, va tú a tener estabas un más costo. como el área de finanzas. Tú estabas viendo los números y otros estaban viendo la parte turística. Tú estabas viendo otra gama de Y posibilidades de porque a la hora de la verdad tienen que erradicar proyectos, tienen que buscar financiamiento, tienen que buscar infraestructura. chavo y terminan en tu comisión de Y Hacienda. cuando vayan a una vista pública no me van a coger de tonto, porque voy a Exactamente, saber un poco de eso. Yo creo que eso, si tú aprovechas el viaje, tú le sacas provecho. seguro. Y vas entendiendo que es esto de turismo. O sea, el turismo no es tener un hotel con 20 cuartos. O sea, lleva muchas más cosas, lleva inclusive un nicho de una logística de transportación. Allí mismo aprendimos, digo, uno lo ve en San Juan realmente es un revolú cuando llega un crucero y aparecen 20 guaguas grandes y 20 chiquitas, entonces el pobre turista, ¿dónde voy? Si voy a Yunque, o sea, eso tiene que tener una logística, tiene que tener un orden, si tú quieres que el turista salga satisfecho y aproveche el tiempo, porque no te va a gastar nada si está en medio de un tapón media hora. O sea, esas cosas tenemos que trabajarlas. Esas cosas fueron las que por lo menos yo fui a ver. Y esas cosas son las que tenemos que aprender a manejar acá. La Bahía de San Juan es espectacular para muchas cosas. Y tiene la dicha que hasta cierto punto ya se separó lo que es la cuestión de los vagones, ¿no? De los containers como tal. Ya se separó la parte de combustible y tiene un área turística que prácticamente queda en la isleta, que hay que desarrollarla. Pero hay que desarrollarla bien. Y teniendo en mente que si yo quiero meter en un año 10 millones de pasajeros allí, tengo que tener infraestructura y la organización para que eso fluya como tal. Aguadilla tiene un potencial brutal. O sea, Aguadilla tiene una buena bahía, tiene una vista
tiene un aeropuerto y tiene el mar. Ahora que Ada me preguntó al principio, ¿por qué se pensó en el muelle de Ponce? Porque tienes Ponce, tienes un muelle grande que no se está utilizando adecuadamente y tiene un aeropuerto. Sí. Mayagüez es un poquito más complicado, porque aunque tiene una muy buena Seguro. bahía, el aeropuerto es pequeño. O sea, Pero es más Mayagüez no está complicado. tan lejos de Aguadilla y se puede hacer una combinación, se puede inventar algo. Claro, Sí. pero eso hay que planificarlo, hay que Porque meter. es como San Juan y Bayamón. Bueno, están en el área metro, pero por los tapones y qué sé yo, no es una cosa que son 5 minutos, pero se puede inventar también algo. Pues claro, pero hay que hacer una planificación, hay que invertir. O sea, esto no se hace con 3 pesos. Y el gobierno, dentro de su plan de infraestructura, si quiere envolverse en lo que es el turismo, tiene que estar claro, como tú dices, las carreteras municipales, carreteras estatales, porque, oye, un turista cogiendo cantazos en una carretera no gusta. O sea, la gente viene a pasarla bien, y pasarla bien en todos los aspectos de seguridad. O sea, De hecho, gente- sí, donde yo vi los del surfer, los practicantes del surfer, que yo vi en el Punta Borinquen, yo llegué porque tengo una guagua 4x4 y ellos tenían sus vehículos, pero si caía un aguacero fuerte allí, ninguno de ellos salía de allí, ninguno, excepto los que tengan guaguas 4x4 que pueden pasar Seguro. esa dificultad. Los Mira, demás se van a tener que quedar allí. dije que iba a hablar de política y no quiero dejar pasar porque eran como que muchas noticias juntas. A ver, mira, arrestan en Puerto Rico a un beneficiario de la ley 60 imputado de estafar 110 millones en criptomonedas. Entonces, otra noticia que uno, ¿verdad? Empieza a ver y está por el otro lado Juan Zaragoza, candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, dice que este gobierno no funciona y cuando empieza a explicar, él dice que el gobierno está por un lado, las acciones del gobierno y que no está en sintonía con las necesidades de la gente. Entonces, nosotros estamos hablando de este tipo de cosas que son las que a lo mejor la gente habla en la calle, en la guagua de la ama, cuando se encuentra en el supermercado, pero no lo toman en cuenta a veces los políticos. Entonces te vas por otro lado y siguen saliendo este tipo de noticias que me parecen a veces tan absurdas. Cuando tú oyes que sale un informe de que el municipio de Cabo Rojo donó a una entidad sin certificación vigente. Entonces, cuando tú dices, ¿qué es eso? Ah, bueno, pues que esta entidad que Cabo Rojo le donó, le otorgó miles de dólares, es sin fines de lucro y que su incorporación estaba revocada desde el 2019 y estamos en el 2024. Entonces tú dices, pero ¿y por qué pasan esas cosas, Jorge? Entonces nos vamos por el otro lado a Dorado, hay una pelea con los candidatos PPD y PNP, porque por un lado el candidato al PNP para la alcaldía de Dorado fue secretario de corrección, etcétera, dice que pidieron un préstamo millonario para hacer una mejora que no era necesario. Y por el otro lado, pues entonces el alcalde defiende eso. Y entonces está también el presidente de la Cámara corriendo por el PPD, Tatito, y están en esa batalla. Y otro alcalde también que le somete, le radicaron, le pusieron una multa de $8,000, no se me olvidó el municipio, pues por cosas también fuera de lugar. Y para ponerle la tapa al frasco, ¿verdad? Federales arrestaron hoy a un hombre por producción y distribución de pornografía infantil y el FBI pues da todos los detalles de este asunto. Entonces uno dice, bueno, y para las próximas elecciones, ¿de qué estamos hablando? Porque es que yo no sé si la gente va a seguir con el chichichá y los tocados de bocina y las guaguas y las tumbacocos, o vamos a hablar con los políticos, representantes, senadores, candidatos a alcaldes o candidatos a la gobernación de temas serios. Yo estoy aborrecida de estar viendo lo mismo. Realmente nosotros debemos empezar a resolver ciertos problemas y no se trata de la famosa campaña del grupo ese del Junte de ni rojos ni azules, de eso no es que estamos hablando. Estamos hablando que hay unos temas importantes que nuestros principales partidos no hablan. Esta campañita de ni rojos ni azules no va para ningún lado porque aquí nadie quiere la independencia y ese grupito que la quiere hace mucho, mucho ruido y está siendo pagada por fondos muy interesantes que llegan aquí de paracaídas a Puerto Rico para que ellos estén bien montados, porque los independentistas no tienen dinero. Y tú los ves bollantes para hacer unas campañas que tú dices, y un movimiento de gente que no tienen dinero, bueno, pues de algún sitio sale, están siendo financiados. Vamos a ver si en ese resumen de temas, como lo quieran coger y como lo quieran empezar. Jesús.
Mira, yo puedo entender la campaña política de criticar al adversario porque hizo algo mal o quiere hacer algo mal o no hizo lo que tenía que hacer y ese tipo de cosas. Y es válida, no tengo problema y eso sucede por todos lados. Pero al final del día, la gente te vota a favor o te vota en contra, especialmente te vota en contra, no solo porque no está conforme con lo que está pasando. Te vota en contra porque la persona que está en el poder no te ha podido brindar ni siquiera la esperanza de que lo que no te gusta se arregle. Así que aquellos que están aspirando a lograr el poder no solamente tienen que decir que el camino está malo o que el gobierno no sirve, sino que tienen que decirle ¿y cómo tú lo vas a hacer que sirva? ¿Qué vas a hacer para que sirva? ¿Qué tú vas a hacer para resolver el problema? Como tal. Yo me río porque Juan Dalmau salió en una entrevista a un periódico y cuando le fueron poco a poco a pedir, ve aquí, ¿cómo tú vas a hacer esto de verdad? ¿Y cómo tú vas a hacer lo otro? No contestó nada. Sí, yo voy a bregar con la infraestructura. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues no sé. Y la seguridad, y se quedó en el aire. En este candidato, que bueno, quiere resolverlo todo, pero ¿cómo hacerlo? Pues tú sabes, todavía. O sea, yo voy a pelear con la Junta, pero voy a piquetear, pero al final del día voy a tener que sentarme a hablar. Pues no te entiendo, Juan. Ay, siempre te hablan de justicia social, porque hay que repartir. Bueno, se reparte cuando tú tienes algo en la mano. Lo que quiero decirte, Ada, un poco resumiendo para dejar a Seguro, Jorge, seguro. terminamos ahí. Al final del día, la gente, si bien es cierto que te puede votar en contra por alguien porque tiene odio a él, cuando se le va el odio y dice, ¿por quién voto? Tengo 4 alternativas, vota por aquella que le da una opción lógica de resolver sus problemas. O sea, puede haber la persona que caiga, ¿verdad? Que se coma el cuento, pero yo creo que el país ya se va moviendo. Ok, yo no estoy conforme con esta persona, pero tengo otras 3. De esas 3, ¿quién me está ofreciendo algo que yo entienda que sea razonable, que no me esté cogiendo de tonto y que pueda resolver el problema? Yo creo que al final del día, si algún candidato quiere ganar una elección, va a tener que ser un poco más serio en las propuestas que hagan y sobre todo cómo lo van a hacer. Jorge. Bueno, tú mencionaste algo ahí de otorgación de fondos a una entidad que no estaba en cumplimiento. Así es, desde el 19, ¿Tú 2019. has oído eso antes? Sí, y yo he dicho aquí que hay muchas entidades en Puerto Rico que se la pasan pidiendo fondos sin cumplir los criterios adecuados para que se eroguen fondos públicos a su favor. Eso desde entidades señaladas por corrupción, entidades con unos historiales de manejo inescrupuloso de los fondos públicos, como la Ciudad Deportiva Roberto Clemente, como el Comité Olimpillo. Y hay otras, mira, yo he sabido de casos de gente que incorporan diferentes, no una ni dos, 5, 7 entidades sin fines de lucro. Y a la hora de la vela las echan todas a pedir chavo. Porque si a una no le dan y a la otra le dan, ya cobró. Pero ese que hizo eso está en las 7 entidades. En las 7. Y entonces. A veces ni informes rinden, y de eso sabes tú. Correcto. Y le siguen dando dinero al año siguiente. Correcto. Entonces, aquí la Junta, que hay razones para quejarse de la Junta, ciertas actitudes que ha asumido la Junta contra los empleados públicos, especialmente en cuanto al retiro de los empleados públicos. Y además de eso, de que la Junta es la que tiene la última palabra sobre la aprobación de leyes en Puerto Rico por encima del gobernador y la legislatura. Y cómo se va a hacer el gasto público. A final de cuentas, la Junta que lo decide. Es verdad que hay que tener un diálogo, es verdad que la legislatura aprueba un presupuesto, pero lo aprueba cuando ya la Junta le ha dicho por ahí sí, por allá no. A fin de cuentas, es la Junta la que manda. Y hay áreas donde yo entiendo y estoy totalmente convencido que la Junta ha sido totalmente cruel, injusta, especialmente con los empleados públicos. Aquí se ha pretendido cancelarle oportunidades de incrementos de sueldo a empleados públicos, empleados que llevan hasta 14 años sin un aumento de sueldo. Aquí se ha pretendido que empleados públicos tengan que quedarse cerca de 10 años más trabajando después de haberse cumplido la fecha de su retiro, para que entonces cuando se vayan le entreguen
le entreguen un 38 o un 40% de su cheque y no el 65% que fue lo pactado cuando lo reclutaron. En otras palabras, que les roban 10 años de su vida y además les roban cerca de un 35% del cheque de pensión. Con Doble el costo robo. de vida más caro y los clavan en el cheque. Entonces súmale eso y que esos empleados públicos cumplieron cabalmente con sus aportaciones. Y si el gobierno de Puerto Rico incumplió como fiduciario de ese dinero, la Junta no puede castigar al que cumplió, tiene que castigar al que incumplió. Y aquí la Junta, cuando aprueba fondos para el olimpillismo, no dice ay, ni le duele nada. Pero el olimpillismo no es una agencia de gobierno. La ciudad corruptiva Roberto Clemente no es una agencia de gobierno. Aquí se cobra para hasta un cargo de un centro de trauma que no existe y la gente lo paga todos los años. Un centro de trauma que existe nada más que para cobrarte, pero no existe. Pero para pagarle las pensiones a gente que sí existe, para hacerle justicia a gente que los están dejando sin poderse retirar de las agencias, gente que sí existe, para eso no quieren aportar el dinero ni quieren hacer justicia. Y estas modificaciones del sistema de retiro de los empleados públicos se han hecho de la manera más irresponsable que yo haya visto, porque aquí se está pensando que el gobierno de Puerto Rico se acaba cuando esta gente se vaya. Esto es el Commonwealth, el gobierno de Puerto Rico tiene que tener continuidad, tiene que tener un sistema donde aquellos que vayan llegando sientan una motivación de dejar su vida trabajando en el gobierno para que a los 30 años puedan llevarse una pensión decente y no que los tiren a la indigencia como está pretendiendo hacer la Junta con los que están ahora. Y a mí me parece que esto va a haber que reformarlo. Si mejor, cuanto antes mejor, pero tienen que hacerlo porque esta crueldad raya como un crimen contra la humanidad. ¿Con cuál humanidad? Con la humanidad que se dejó sus mejores años trabajando en el gobierno de Puerto Rico, que los hay populares, PNP, independentistas, no afiliados, ahí hay de todo. Jesús, ¿quería añadir algo más? Yo creo que el planteamiento que está Jorge haciendo es muy válido. Coincide. Okay. Yo ahorita estaba en otra entrevista y yo planteaba de que la Junta tiene que ir, ya hasta cierto punto cuadramos la deuda. Ya estamos claros de que si tú ganaste 10 pesos no puedes gastar más de $10, pero tú tienes que tomar acciones en dos propósitos. Uno, tratar de invertir para que la economía crezca. Tú quieres evitar caer en la quiebra, tienes que activar la economía. No hay de otra. No hay de otra. Miren, y dos, el propósito de todo gobierno es lograr el bienestar y la felicidad de sus ciudadanos. Tenemos que empezar a caminar por ahí ya. Eso es todo. O sea, sé que teníamos un problema económico de déficit y de quiebra, fantástico. Si estamos saliendo de eso, pues entonces vamos a enfocarnos para qué existe un gobierno, que es para buscar la felicidad y el bienestar de todos. Yo creo que esa debe ser la pelea que debíamos de hacer con la Junta. Y no nos dio tiempo, pero uno de los temas que estaba desde esta semana loca por hablar, pero habíamos otras cosas importantes hoy es la pelea en Puerto Rico de los principales tres partidos por los chavos del Partido Demócrata. Y entonces específicamente está, pues obviamente Charlie Rodríguez y el gobernador como PNP luchando y arañando con el Partido Demócrata, pero entonces está ahora la candidata comisionada residente por Victoria Ciudadana también se afilió al Partido Demócrata, pero entonces te va ahora al Partido Popular y también allá, ¿cómo que se llama? El nieto de Hernández Colón peleando por el Partido Demócrata. Pero entonces los estadistas le reclaman, es que Estados Unidos no nos quiere. Bueno, no nos quiere, no, es que nosotros se nos olvida que hay dos caras de la moneda y hay un partido que se llama republicano y hasta que no se respete que en Estados Unidos hay dos vías, dos bandas y que hay que atender las dos a la vez, se te va a quemar algo en el sartén. Así que eso es un tema que hay que hablarlo porque en Puerto Rico en la política también, ahora en esta ocasión, en lo que es el 2024, lo que es la política norteamericana incide mucho en las cosas que están pasando ahora y más en la quiebra en que estamos. Ya no podemos estar en el vacilón. Y otro tema que nos preocupa para la próxima es ¿qué vamos a hacer? Pues mira, Estados Unidos dice que ante el ataque contra tropas en Jordania, dice que vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Así que hay que prepararse también. Y la gente siempre está con que a mí no me importa lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Europa, ya eso, ya yo estoy aquí en Puerto Rico. Bueno,
pues hay que importarle porque nosotros la mayoría de las cosas las exportamos, ¿verdad? Las importamos de afuera y si no vienen barcos porque hay problemas de guerra y esto, lo otro, pues, y se atrasan las cosas y las rutas, ¿verdad? Por la situación del Mar Rojo. Hay muchas cosas que están pasando y en Puerto Rico la gente con dos dedos de frente debe preocuparse de rojo, azules, verdes y qué va a pasar con el futuro de Puerto Rico. Y el futuro económico es incierto y tenemos que atenderlo. Y la Junta no debe ser cruel, como bien ustedes dicen. Así que nada, hay temas de sobra sobre la mesa. Dios me los cuide. Gracias, Jorge. Gracias a Jesús Santa Rodríguez y será hasta la próxima, próximo lunes a las 6 de la tarde con el favor de Dios. Linda noche. Buenas noches. Bendiciones.